YouTube para poder dar inicio a nuestra sesión. Porque este evento también se está transmitiendo vía YouTube para dar mayor oportunidad a los diferentes colegas. Listo. Muy bien, pues vamos a dar inicio y por supuesto apreciadas y apreciados colegas de la gestión de riesgos y la protección civil de México y de Latinoamérica, pues nuevamente les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias, la gestión integral del riesgo de desastre, un encuentro entre la academia, las instituciones públicas y privadas. Este ciclo de conferencias es organizado, en primer lugar, por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, también por la Academia de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. También participan en esta organización la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, ARISE México, y sin duda un gran aliado ha sido el Instituto de Investigaciones de Alertas y Riesgos, ACIDEAR. Y el propósito de nuestro ciclo de conferencias es, sin duda, desde diferentes ángulos, desde diferentes visiones sectoriales, los sectores público, privado, social, académico, desde diferentes disciplinas también y desde diferentes territorios en México y en diferentes partes de América Latina, incluso fuera de América Latina tendremos algunos colegas. Y el propósito pues es estudiar juntos, generar un ejercicio de aprendizaje y enriquecer los procesos de la gestión de los riesgos de desastre a través de alianzas con estos ángulos, con las diferentes disciplinas y por supuesto en esta alianza de los sectores público, privado, académico. Y hoy estamos muy contentos, muy contentos porque pues está una persona muy querida y muy respetada del gremio de la gestión de riesgos de desastre con nosotros. Está con nosotros el ingeniero Enrique Guevara Ortiz. Y bueno, yo sé que muchos de nosotros conocemos quién es Enrique, pero pues para que nos quede bien claro quién es nuestro ponente y quién es la persona que nos va a compartir sus conocimientos el día de hoy, le quiero pedir a la doctora Laura Aguirre, mi compañera profesora de la UACM, si fuera tan amable de darnos una breve reseña, y digo breve porque hablar de Enrique Guevara y de la gestión de riesgos en México podría llevarnos pues prácticamente toda una ponencia. Entonces, doctora, si eres tan amable de platicarnos quién es Enrique y por qué estamos tan contentos, todo este grupo que se ha integrado para crear este ciclo de conferencias, por qué estamos tan contentos de que esté con nosotros el día de hoy Enrique Guevara. Por supuesto que sí, Luis Eduardo. Y antes que nada, buenas tardes a todos. Es un placer estar en este ciclo y haber organizado estos ciclos junto con gente tan importante como es nuestro ponente del día de hoy, que es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, tiene estudios de especialización en instrumentación, monitoreo y alertamiento de fenómenos naturales en México y el extranjero. Asimismo, cuenta con un diplomado en dirección de programas de prevención de desastres y protección civil por el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fue ayudante de investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional, donde colaboró 24 años en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ocupando los siguientes cargos: investigador, jefe del área de instrumentación sísmica, jefe del área de monitoreo volcánico, director de instrumentación y cómputo y director general durante el año 2013. Ha sido miembro de diversos comités, entre los que destacan el Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, Comité para la Integración de la Red Sísmica Mexicana, Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, Comité Técnico Científico y del Consejo Científico Asesor del Fondo para la Prevención de Desastres, FOPREDEN, del cual ocupó su presidencia durante 2007 y 2008. Participó en los grupos de trabajo para la elaboración y cambios de las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres, FOPREDEN, y la Ley General de Protección Civil, publicada en el año 2012, en la que se incorporó la visión de la gestión integral de riesgos.
Es autor y coautor de publicaciones, reportes técnicos, ponente en conferencias y cursos nacionales e internacionales relacionados principalmente con el monitoreo de fenómenos naturales, alertamiento y la prevención de desastres. Del año del 2008 al 2013, impartió talleres sobre la gestión integral del riesgo en el ámbito internacional, fue representante del Gobierno de México en la tercera conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana 2006, Bonn, Alemania. Participó en el año 2013 en Ginebra, Suiza, en la evaluación de los avances en la implementación del marco de acción de Hyogo, UNSDR, y recientemente fue consultor de la Oficina para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas. Actualmente es director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Y no tengo más que agradecerles su asistencia, agradecerles esta participación y sobre todo los acuerdos que estamos a punto de firmar entre la UACM y el CENAPRED. Agradezco mucho y adelante, ingeniero Guevara, un placer y un deleite tenerlo aquí. Esta es su casa. Pues, muchísimas gracias por la invitación a participar, con mucho gusto. Estoy aquí hoy con ustedes. Me da gusto saludar a muchos amigos que veo por aquí conectados. Me encanta que haya participantes de todos los sectores, de la academia, de gobierno, de la sociedad civil, de organizaciones, alumnos de maestrías, de licenciaturas, nuestros amigos en el exterior. Me da de veras muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, así que pues agradezco la invitación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a los organizadores, Laura Aguirre, Luis Eduardo. Veo aquí entre los panelistas a mi amigo el doctor Raimundo Padilla, de quien he aprendido mucho por todas las aportaciones que han contribuido desde los ámbitos sociales, cultural, históricos de los desastres. Bien, pues vamos a iniciar. Preparé una presentación que se las vamos a compartir para hablar del tema que me pidieron que abordara el día de hoy. El título que se eligió fue el de los retos de la gestión integral del riesgo de desastres ante la nueva realidad. Yo creo que todos estamos convencidos que vivir estos tiempos inusuales y difíciles nos ha invitado a hacer una serie de reflexiones sobre cuestiones importantes, inclusive yo diría cuestiones existenciales. Y creo que todos nos estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo vamos a superar esto y cómo va a ser la vida después del COVID-19? Justamente esta pandemia nos ha enseñado y nos ha demostrado el mundo en el que vivíamos, un mundo en el que está evidenciando el impacto que está teniendo esta pandemia, está evidenciando muchos rezagos en muchas áreas, cómo se han exacerbado vulnerabilidades y que ahora se ven reflejadas justamente en el gran número de contagios y de fallecimientos que ha habido. También, sin lugar a duda, el distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa ha provocado cambios importantes en las dinámicas laborales, sociales, escolares, académicas, pues justamente, digamos, creo que son de las buenas prácticas que debemos de mantener este tipo de reuniones a través de los medios de comunicación digitales, ¿no? Lo cual permite pues una mayor comunicación sin necesidad de movilizarse, se optimizan recursos, así que pues celebro mucho, lo mencioné el día de la inauguración, pero pues qué bueno que se tuvo esta iniciativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Voy a empezar la plática con esta frase que mencioné en la inauguración y que me va a dar pie justamente a lo que busco digamos, concluir en esta participación. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en el 2019
dijo esto: si tuviera que seleccionar una oración para describir el estado del planeta, diría que estamos en un mundo en el que los desafíos globales están cada vez más integrados y las respuestas están cada vez más fragmentadas. Y si esto no se revierte, es una receta para el desastre. Justamente es algo que nos ha demostrado la pandemia. Una enfermedad a nivel global que ha cambiado la forma de vida, como mencionaba, ha evidenciado muchos retrasos y muchos problemas estructurales y fallas desde hace muchas décadas, y que si no buscamos nosotros una forma integrada en donde participemos todos, simplemente, y creo que lo estamos viviendo, es una receta para el desastre. Sin lugar a duda, la crisis de COVID-19 debe cambiar para siempre los esquemas de trabajo. Se han originado una cadena de efectos con impactos más allá del sector salud, impactos que están teniendo a nivel nacional, a nivel internacional, tanto físicos, económicos, sociales, ambientales, culturales, políticos, de toda índole. Y debemos de aprender justamente de esta experiencia. Dice Kierkegaard que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Debemos aprender y entender. Y la pandemia, vista como un riesgo sistémico, vemos cómo ha provocado encadenamientos múltiples en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. Entonces, esto nos obliga a plantear nuevos mecanismos, a romper paradigmas, para hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Creo que es algo, nosotros como seres humanos, es a lo que aspiramos, es a lo que queremos, vivir en un entorno de bienestar, en un entorno en donde podamos hacer frente a las emergencias, donde podamos coordinarnos todos y hasta tomar acciones, digamos, siempre pensando en el bien común. Impactos, pues ha habido muchísimos. Específicamente, menciono aquí algunas relacionadas con la gestión del riesgo de desastre. Ya había mencionado, se ha evidenciado esas vulnerabilidades y desigualdades que impactan de manera diferenciada a la sociedad. Mucho se ha hablado y muchos hemos dicho y estamos convencidos, hay datos que así lo demuestran, que quienes son los más vulnerables, quienes menos tienen, son los que más se ven afectados, no solo en el tema de la pandemia, lo vemos también en el tema de sismos, de huracanes, de cualquier otro fenómeno, cualquier otra amenaza que ha provocado emergencias o desastres en nuestro país. Cuando vemos este enfoque desde un punto de vista de riesgo complejo, pues también nos evidencia las limitaciones que hemos tenido como sociedad para abordar y llevar a cabo acciones de manera conjunta ante un riesgo tan complejo como debe de verse, y es lo que está promoviendo actualmente Naciones Unidas. Necesitamos tener un enfoque y un manejo sistémico del riesgo, y que esto nos lleve a la necesidad de repensar nuestra forma de vida. Hablando particularmente, digamos, de riesgo y de vulnerabilidades ante el COVID, esta crisis sanitaria representa la materialización de condiciones de riesgo preexistentes relacionadas con condiciones de exposición de vulnerabilidad física, social y económica. Analicemos un poco viendo los componentes del riesgo. Todos sabemos que hay tres factores o tres componentes, elementos constitutivos que generan riesgo. El primero de ellos es la amenaza, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos y justamente los sistemas expuestos. Entonces, pues la amenaza, tenemos a este bicho, un virus que tiene altos índices de contagio, que no se conocía, que está provocando efectos en los sistemas respiratorios de las personas, inclusive, pues, en muchos casos graves. Entonces, esa es la amenaza, ¿no? El virus, el SARS-CoV-2.
sistemas expuestos, pues en esencia somos la población. Somos todas las personas que habitamos, desde los que vivimos en ciudades hasta las personas que viven en lugares más remotos, y ahí empezamos ya a ver ciertas diferencias, ¿no? Es en las grandes ciudades en donde ha tenido mayor impacto por haber una mayor cantidad de personas. Y hablando también de exposición y un poco relacionándolo con vulnerabilidades, quienes tienen la posibilidad de quedarse en su casa, de seguir estas medidas de aislamiento social, pues están menos expuestos a contagiarse, pero no debemos de perder de vista que hay muchas personas, si no es que la mayoría, que necesitan forzosamente salir y ganarse el pan de cada día. ¿Cómo pueden obtener, sus alimentos? Esto obliga, por estas circunstancias, a la gente que tiene que salir para buscar un sustento, tiene que salir a trabajar. Y hay otro sector, el caso del sector de los médicos, pues que obligatoriamente pues tiene que atender, y muchas otras áreas, tanto de gobierno como de la sociedad, que no les queda de otra más que salir. Y mismo protección civil. Los que trabajamos en materia de protección civil, pues no podemos nada más quedarnos en nuestras casas y conectarnos a través de internet, sino que tenemos que salir, hay emergencias, se tienen que atender las emergencias. Entonces esto va incrementando la exposición a la amenaza. En cuanto a la vulnerabilidad, aquí básicamente yo vería dos tipos de vulnerabilidades, o a lo mejor ahorita se me ocurre otro, pero el primero tiene que ver con la vulnerabilidad y la condición física de las personas. No sabemos, y de acuerdo a las estadísticas, que aquellas personas que tienen algunas que le llaman comorbilidades, que agrava la situación en caso de que se contagien. Personas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, pues tienen una mayor probabilidad de que el cuadro asociado al COVID pues sea más grave, ¿no? Entonces vamos viendo este tipo de vulnerabilidades, cómo se van vinculando con otros sistemas, el sistema de salud, con todas las deficiencias que desde niños no hemos aprendido a alimentarnos sanamente. México es uno de los países en donde hay un mayor número de obesos, mayores índices de diabetes, en fin, una serie de circunstancias y rezagos y de vulnerabilidades que se han ido generando, y que nada más bastaba que viniera un virus, digamos, para exacerbar y evidenciar esta situación, ¿no? Entonces, ese es el contexto de riesgos de una pandemia, y a esto debemos de agregarle que en esta crisis sanitaria pues sigue habiendo sismos, sigue habiendo ciclones tropicales. Ahorita los incendios forestales, tan solo en lo que va del año, van más de 3.300 incendios forestales, casi 100.000 hectáreas que se han visto afectadas, y empezamos a ver cómo esto también tiene consecuencias, ¿no? Por un lado, sabemos que los incendios forestales, en mayor porcentaje, más del 95% de ellos tienen que ver con actividades humanas, ya sea por descuidos, por negligencia, por quemas agrícolas, por aventar colillas de cigarro en una zona de pastizales, en fin, ¿no? Y esto, digamos, hay gente que tiene que dedicarse a estar atendiendo los recursos que se tienen que destinar para la atención de esta emergencia, disposición de helicópteros, en fin, ¿no? Y además, pues esto también contamina el ambiente, se pierde nuestro capital forestal, si de por sí no hemos sabido cuidar nuestro entorno y el medio ambiente. Entonces vamos viendo cómo se empiezan a interrelacionar múltiples elementos, múltiples factores, que es a lo que se refiere de que es un riesgo sistémico en donde interactúan muchos factores causales. Mencionaba que además dentro de este contexto de COVID pues siguen ocurriendo fenómenos tanto naturales como actividades humanas que generan emergencias y riesgos. De acuerdo con las estadísticas que lleva el CENAPRED, en los últimos 20 años han ocurrido 9 sismos de magnitud mayor a 5.5.
que ya tienen, año con año, de acuerdo a las estadísticas de los últimos 20 años, cada año ocurren 9 sismos de magnitud mayor a 5.5, ¿no? Ya un sismo de magnitud de 5.5 cercano a alguna población y sobre todo vulnerable, como es nuestro país, sobre todo en medio rural, pues ya tienen efecto y tienen un efecto importante. En promedio al año ocurren 15 deslizamientos de ladera, 86 inundaciones al año, 51 ondas cálidas con efectos e impactos también en la salud que se suman a la crisis sanitaria por COVID. 6 ciclones tropicales impactan al país. En promedio al año, 7.925 incendios forestales, que esto también puede en un momento dado complicar padecimientos respiratorios y sobre todo pues gente vulnerable. Ya no hablemos de eventos socioorganizativos que ocurren pues todos los años. Y si también vamos viendo desde los puntos de vista de los sistemas expuestos, en las últimas 2 décadas se han registrado 2.387 unidades de salud que han sido afectadas por el impacto de algún fenómeno, alguna emergencia o algún desastre. En promedio anual es que 119 unidades de salud se ven afectadas por el impacto. En cuanto a qué tipo de fenómenos es lo que más impacta, pues más del 80% de esas afectaciones en el sector salud pues tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos, tanto ciclones tropicales como lluvias e inundaciones. También importante el tema de los sismos, que muchas unidades de salud se han visto afectadas con los sismos. Y un ejercicio que hicimos, que está publicado en el Atlas Nacional de Riesgos, ¿cuáles son las unidades de salud que están atendiendo COVID? Y contra, digamos, este mapa de peligros de las zonas inundables a nivel nacional para un periodo de retorno de 50 años. Entonces vemos que aproximadamente el 30% de las unidades de salud se encuentran dentro de estas zonas de acuerdo a este mapa de inundabilidad que elaboró la Comisión Nacional del Agua. Ahora, si vemos también los elementos constitutivos del riesgo, hablamos de la vulnerabilidad. Existen vulnerabilidades físicas, sociales, económicas, y el impacto que está teniendo esta pandemia, hay estimaciones de acuerdo a este estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Un impacto del COVID va a incrementar la tasa de desempleo, lo estamos viendo, no es una novedad esto. Entonces, eso va creando también condiciones de vulnerabilidad dentro de la población y de la población económicamente activa que hay en el país, con un empleo formal, es el 42.1% de la población económicamente activa. ¿Cuántos tienen acceso al sistema de salud? Pues únicamente 20.9 millones y no tienen acceso 34.37 millones. Entonces vemos cómo se van sumando diferentes factores que van agravando la situación y es justamente que lo hacen un riesgo más complejo. Lo mismo el impacto que ha tenido el COVID en las empresas, se han tenido que cerrar lamentablemente pues muchas empresas o sus ingresos van a disminuir y pues todo esto va teniendo efectos y va teniendo impactos que van incrementando diferentes tipos de vulnerabilidades en nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está incrementando el riesgo de desastres y si además consideramos los efectos o los escenarios del cambio climático, cuando vemos hacia futuro, hacemos una proyección hacia futuro, pues el riesgo se está incrementando y así lo confirman las estadísticas en nuestro país. Entonces, queda claro, creo que es más evidente y no nos debe de quedar ninguna duda, que la sociedad construye riesgos generando vulnerabilidades diferenciadas según condiciones económicas y sociales y que los grupos
más pobres son los que afrontan regularmente una mayor incidencia de daños y pérdida que los hace más vulnerables para nuevos impactos. Esto pues ya es un reto. Ya desde este momento estamos visualizando que tenemos aún grandes retos para llevar a cabo una gestión integral del riesgo de desastres. Y sobre todo es muy importante entender y analizar estos factores constitutivos o impulsores del riesgo, como le llaman en Naciones Unidas, para enfocarnos en atacar esas causas de fondo y revertir esas tendencias en el número de desastres que están ocurriendo año con año a nivel internacional. Esto no es exclusivo de México, es en todo el mundo hay estas tendencias a incrementarse y cada vez el impacto de estos desastres es mayor y cada vez que ocurre un desastre pues implica el ejercer recursos para la atención de la emergencia y para la reconstrucción. Entonces, ante este panorama, debemos obligatoriamente buscar nuevos mecanismos, nuevas formas de atender esta complejidad del riesgo, ¿no? Desde un punto de vista del riesgo sistémico. Entonces necesitamos analizar los desafíos que nos está imponiendo esta realidad con nuevas políticas y contribuir a nuevas formas de atender las emergencias. Una comprensión más amplia y profunda de los riesgos y sus factores causales y no perder de vista estas vulnerabilidades diferenciadas que existen en nuestro país. ¿Cómo le hacemos? Pues la receta, digamos así, general a nivel conceptual, debemos de partir del conocimiento de nuestros riesgos. Es el punto de partida y es un principio básico de la gestión del riesgo. Analizar y comprender nuestros riesgos bajo esta óptica que acabo de mencionar. Esto, pues, tiene varios beneficios o varias áreas de oportunidad, llamémosle así. En primer lugar, pues nos va a permitir crear una conciencia y, por lo tanto, actuar. Es necesario identificar cuáles son esos fenómenos a los que estamos expuestos, cuáles son nuestras vulnerabilidades y esos factores que están incrementando nuestra vulnerabilidad, esa fragilidad o susceptibilidad que tienen los sistemas expuestos y nuestros bienes, viéndola en un contexto amplio desde el físico, social, económico, cultural, institucional. Habla Gustavo Wiltshire-Schauks de una vulnerabilidad global en donde se van sumando todas estas vulnerabilidades. Uno de los instrumentos de política pública necesarios, digamos, para los gobiernos desde el nacional hasta el local, es integrar estos conocimientos y sistematizar la información que se haga pública, que se haga del conocimiento, tanto de autoridades de todos los sectores, para que sea un sustento para la toma de decisiones. Estoy hablando de los atlas de riesgo y que tienen diferente alcance. Desde los atlas comunitarios que permiten concientizar a la población que se organice y que actúe, esto a nivel muy local, desde los atlas municipales, los atlas estatales y el nacional, y toda aquella información que permita ya sea hacer un análisis cuantitativo, si vamos a utilizar este conocimiento del riesgo para el diseño, el crecimiento de las ciudades o ciertas obras de prevención o nuevos desarrollos, pues sí se requiere un análisis cuantitativo de la información, las probabilidades y todo eso, ¿no? Pero para otras acciones, pues no se requiere llegar a un nivel cuantitativo, sino se puede hacer a nivel cualitativo, sobre todo cuando vemos o nos enfocamos en los factores que generan estas vulnerabilidades. Una vez conocidos nuestros riesgos, ¿qué debemos de hacer? Digamos, la receta general que se maneja en Naciones Unidas, aquí en México en el programa sectorial que está reflejado estos elementos, pues prevenir riesgos futuros. Es decir, no debemos perder de vista que el desarrollo
tiene un vínculo muy estrecho con los riesgos que se han construido históricamente, esto que llamamos la construcción social del riesgo. Entonces, lo que debemos de hacer es que el desarrollo, el crecimiento de las ciudades debe de ser seguro y para ello debe de considerarse este análisis de los peligros, de las vulnerabilidades que se pueden generar. Entonces, cualquier nuevo desarrollo, el crecimiento de las ciudades, debe de hacerse con una nueva visión que considere, entre otros elementos, el riesgo de desastres. Por ello, se ha estado viendo en los últimos meses una vinculación entre la Coordinación Nacional de Protección Civil y la SEDATU, por ejemplo, en donde se acaba de publicar una guía y unos lineamientos para los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para que tomen en consideración el riesgo de desastre. También con la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, se está viendo y se está promoviendo que todos los proyectos y programas de inversión pública tomen también en consideración este riesgo de desastre y, desde luego, no dejar de vista y hacer armónicas las políticas de protección al medio ambiente con las políticas de gestión integral del riesgo. Digamos, esto es para los riesgos a futuro. O sea, cuando todavía no existe riesgo, no los generemos. Evitemos la generación de riesgos hacia futuro. La siguiente etapa es para los riesgos que ya existen, pues debemos de reducirlos. Y aquí podemos hacer una lista infinita de acciones para la reducción del riesgo. Aquí hay unos cuantos nada más. Para el caso del riesgo sísmico, reforzar viviendas, reforzar la infraestructura. Los sistemas de alerta temprana evidentemente contribuyen a reducir riesgos, a salvar vidas, principalmente son su principal objetivo. Obras de protección, fortalecer capacidades, prepararnos, que todos los programas de gobierno vinculados en otros sectores, por ejemplo, que los programas de desarrollo, los programas de bienestar, tengan este nuevo enfoque y no se vean de manera aislada de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, esta lista pues es infinita de acciones que podemos llevar a cabo para reducir riesgos, ¿no? Donde se pueda reducir los peligros o las amenazas, hay algunos que no se pueden, reducir vulnerabilidades y reducir la exposición. Esto contribuye a reducir riesgos. No podemos llegar a una condición de riesgo cero, pero sí podemos trabajar en que sean los riesgos reducidos, ¿no? Y para esa posibilidad de esos riesgos ya residuales, debemos de estar preparados también para atender emergencias. Y también requiere la atención de la emergencia es una planeación previa para brindar apoyo a la población afectada, brindar la ayuda humanitaria, las labores de búsqueda y rescate, hacer una evaluación de daños y necesidades que nos permita una recuperación resiliente, estar coordinados para la atención de la respuesta, rehabilitar lo más pronto posible y restaurar los servicios básicos, la continuidad de operaciones, ya sea continuidad de gobierno, continuidad en la iniciativa privada, continuidad de negocio, en fin, todo esto debemos previamente hacer una planeación para responder eficazmente a las emergencias. Y después viene la reconstrucción, que debe de hacerse pues mejor a las condiciones preexistentes. Si lo dejamos como estaba antes, lo volveremos a dejar en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, a nivel internacional, Naciones Unidas habla de esto de una mejor reconstrucción o Build Back Better, las 3 Bs, para crear mejores condiciones. Y debemos de tener no solamente la parte de reconstrucción de los daños que hay sobre la infraestructura y sobre los bienes, ¿no? Sino también ir una dimensión más allá del entorno social y ambiental. Entonces debemos de pensar en una recuperación resiliente y durante este proceso de reconstrucción reducir riesgos, mejorar esas condiciones preexistentes, reconstituir el tejido social, hacer una evaluación del impacto
en diferentes ámbitos, no solo de cuánto se cayó y cuánto se dañó, sino los efectos que tuvo esa emergencia, ese desastre en todos los sectores. Entonces, digamos, esa es así como que la receta general de esas 4 acciones para lograr gestionar el riesgo de desastre y teniendo presente esta nueva realidad que estamos viviendo con la crisis sanitaria. Esto es lo que nos va a hacer resilientes. Si gestionamos nosotros nuestros riesgos de una manera adecuada, entonces vamos a lograr esa resiliencia. Pero esta resiliencia, entendida como un concepto que nos debe de llevar a una nueva forma de actuar y una nueva visión en torno a la gestión del riesgo de desastres, que incluya también un proceso de adaptación, particularmente el cambio climático. Si no redoblamos esfuerzos para actuar ante estos escenarios de cambio climático, si no vamos vinculando las políticas de reducción de pobreza, de desarrollo y sobre todo de un desarrollo sostenible, todos aquellos esfuerzos realmente no están contribuyendo a que seamos una sociedad resiliente. Esto implica una integración de asociaciones, de múltiples actores, de muchos sectores y que vayamos como sociedad fortaleciendo esa capacidad para transformar nuestra realidad y cuando se presente alguna emergencia, algún desastre, podamos salir adelante y podamos recuperarnos siempre mejor que antes. Están definidas las políticas en la Ley General de Protección Civil en materia de gestión integral de riesgos. Aquí las enumero rápidamente. Lo que quiero decir con esto es que el marco legal ahí está, pero ¿qué tanto estamos realmente aplicándolo? Desde la Ley General de Protección Civil se establece, en el artículo 10 específicamente, que la identificación y análisis de riesgos debe ser el sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación. Creo que ahí todavía debemos lograr esa transversalización hacia todos los sectores. Que se debe de promover una cultura de la responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección. Creo que todavía tenemos un camino muy importante por andar para lograr esa transición de lo que nos platicaba en la charla anterior la secretaria Miriam Ursúa, de transitar de la atención a la emergencia o la gestión del desastre, transitar hacia la gestión del riesgo. Es obligación, establece también la ley, de los 3 órdenes de gobierno, reducir riesgos, pero no solamente las áreas de protección civil, o sea, no es responsabilidad exclusiva de protección civil. Protección civil es un ente coordinador y en esto deben de participar todos los sectores, cada quien asumiendo sus responsabilidades de acuerdo a sus atribuciones. La participación social es necesaria. Necesitamos forzosamente involucrar de una manera más decidida a la sociedad. Establece también la ley que se debe incorporar la gestión integral del riesgo como un aspecto fundamental en la planeación del desarrollo y ordenamiento del país. Entonces, está en la ley, está en el marco legal, debemos de ver realmente cómo logramos implementar esas políticas públicas transversales y que se vea realmente y que todos entiendan que el riesgo es un elemento o una variable necesaria y obligatoria a considerar en la planeación del desarrollo. Y lo que he estado mencionando también lo establece la ley, el conocimiento y adaptación a cambio climático. Es una de las mayores preocupaciones que existen a nivel internacional. Hace un par de semanas en el Foro Económico Mundial hicieron una encuesta a los participantes de los principales líderes políticos, sociales, de la iniciativa privada y demás, y la preocupación en primer lugar está esta adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático. Y aquí hay una evidencia muy importante de que sí necesitamos hacer diferentes las cosas. Esta es el impacto económico que han tenido los desastres en México del 2000 al 2000
2018, hay una tendencia a incrementarse, además de los daños materiales de la infraestructura pública que se daña y vivienda, que es lo que considera el Fonden, que aprovecho para aclarar, desapareció el fideicomiso, pero el programa sigue y se están atendiendo las emergencias y siguen existiendo los recursos para el proceso de reconstrucción, ahora ya no a través de un fideicomiso, sino a través de un programa presupuestal. Entonces, eso es lo que cubre Fonden, pero adicionalmente también existen pérdidas asociadas a otras emergencias y a otros desastres, pérdidas económicas, efectos secundarios que se tienen asociadas al desastre y que son las que están aquí en color rojo. Entonces, existen estas tendencias a incrementarse. Los retos, digamos, ya para ir cerrando la plática. Lo mencioné la vez pasada, estos 4 puntos, los retomo y menciono. Lo primero, el gran reto que necesitamos es un cambio de paradigmas. Romper esa forma tradicional de ver a la protección civil y a la gestión del riesgo, y fue la charla de la secretaria, creo que fue la semana pasada, debemos enfocarnos en el riesgo de desastre y sus factores causales o impulsores de los riesgos. El centro de estudio y atención son a partir del conocimiento y la comprensión de esos riesgos. Segundo, necesitamos impulsar una verdadera gobernanza del riesgo, que esto va a llevar a una gobernabilidad, con la participación del sector público, privado, social, académico, armonizar todas las políticas y una mejor interacción y coordinación entre todos los sectores. Necesitamos incorporar un enfoque más social en la gestión integral del riesgo, orientada al bien común y al bienestar de la población, reduciendo esa brecha de desigualdades y rezagos históricos que existen, pues yo diría a nivel mundial. El que debemos de buscar y promover el desarrollo humano, garantizando esa seguridad humana, estos conceptos que maneja Naciones Unidas de seguridad humana y de desarrollo humano, de manera equitativa, justa y con pleno respeto a los derechos humanos, y no perder de vista y no dejar de que no podemos seguir construyendo riesgos. Entonces hay que tomar acciones para lograr un desarrollo urbano y ordenamiento territorial, un crecimiento seguro de las ciudades y de forma sostenible y sustentable, pensando en las generaciones futuras. Lograr ese equilibrio económico, social, ambiental, sano, libre de riesgos para las generaciones presentes y futuras, en un territorio preparado para asimilar, afrontar, adaptarnos y recuperarnos ante situaciones adversas. Es decir, fortalecer esas capacidades, fortalecer la resiliencia. Algunos detalles, ya no me voy a meter mucho, pero pues esto da para muchas reflexiones y muchas pláticas. Entonces debemos entender ya en un contexto de COVID las implicaciones que está teniendo esta crisis sanitaria en la gestión integral del riesgo. Ya lo mencioné, se está incrementando el riesgo al incrementarse muchas vulnerabilidades. Debemos promover una mejor comprensión de la naturaleza multidimensional del riesgo, es decir, este riesgo complejo, desde una perspectiva sistémica, en donde logremos integrar un enfoque de diferentes estrategias de todos los sectores en las dimensiones social, económica y ambiental, comprender los factores causales y esas interrelaciones de problemas estructurales en diferentes sectores. Entender y reconocer esa creciente complejidad e interdependencia de sistemas humanos, de sistemas políticos, sistemas económicos y naturales. Considerar amenazas múltiples. Vivimos el año pasado en Tabasco particularmente
riesgo por inundación en un contexto de COVID, ciclones tropicales, frentes fríos que interactuaron. Hay una polémica que se dio si la operación de las presas contribuyó o no contribuyó. En realidad lo cierto es que Tabasco está en una planicie inundable, que aquellas modificaciones que hicieron hace décadas al cauce de los ríos, que hay los ríos de la sierra o ríos que vienen desde Guatemala, que no tienen control, muchas situaciones de que están los ríos asolvados, llenos de basura, que ha ido creciendo y se han ido asentando a las márgenes de los ríos, en fin, una serie de situaciones. Ya mencioné la gobernanza del riesgo, el vínculo con el desarrollo que no lo debemos olvidar, y esta reconstrucción resiliente. Para concluir, ya 2 frases aquí que incluyo. Nada menoscaba más el desarrollo que los desastres, ¿no? Ya hemos dicho e insistimos, los desastres afectan al desarrollo, pero el desarrollo también puede incrementar el riesgo y por lo tanto provocar desastres. La falta de estrategias y planificación ante un evento, ya sea de origen natural, humano, biológico, como es el caso del SARS-CoV-2, podría significar el inevitable retroceso en los esfuerzos del desarrollo y crecimiento de una sociedad, y que de alguna manera lo estamos viviendo. Y finalmente, hay que encontrar un equilibrio económico, social y ambiental en el marco de la sostenibilidad para no volver a una sociedad prepandemia. El peor error que podemos cometer es pensar en que vamos a regresar a como vivíamos antes, y creo que eso no lo debemos hacer. A mí me gusta llamarle mejor una nueva realidad más que una nueva normalidad. Y esta frase de Nicholas Stern que dice: debemos comprometernos a no regresar al mundo prepandémico porque era un lugar muy peligroso, frágil a las crisis económicas, con vulnerables medios de producción y cadenas de suministro, inmoral por la insuficiente capacidad de inclusión que amenazaba el tejido social y destructivo de la naturaleza. Por eso, más que volver a una nueva normalidad, necesitamos repensar nuestro modelo de civilización para avanzar hacia una nueva racionalidad mediante un profundo replanteamiento de los valores y capacidades sociales que puedan impulsar la transición hacia un paradigma de progreso coevolutivo entre el sistema humano y la biosfera. Pues con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención y pues estamos aquí atentos. Me ajusté a 40 minutos como me estipulaste, Luis Eduardo. Te lo agradecemos mucho, Enrique, siempre puntual, amigo. Y bueno, vamos a incrementar este ejercicio desde otro enfoque, un enfoque que nos pareció desde el inicio de la planeación a todo el equipo de esta experiencia de aprendizaje, un enfoque importante. Decíamos, queremos robarle un poco el alma a nuestros ponentes. Y para eso vamos a tener una pequeña entrevista donde queremos agregar otros enfoques también muy importantes que tienen que ver con las personas. Si bien es cierto que los marcos teóricos, los esquemas, los programas, las políticas son instrumentos que nos permiten comprender el riesgo y gestionar el riesgo, también es cierto que las personas tenemos mucho que ver en este asunto. Y el candidato a doctor Mario Ruiz ha trabajado mucho este tema de liderazgo en crisis, de liderazgo para la gestión del riesgo de desastre. Y sin duda, las personas somos importantes, porque al final de cuentas no solamente somos los responsables, no solamente somos los beneficiarios de las políticas y de las acciones de gestión de riesgo, sino que también somos los actores. Y en ese sentido, tenemos que recordar que los desastres y el riesgo de desastre pues no son fenómenos nuevos. Sin embargo, sí tienen poco tiempo de haber sido considerados como objetos de estudio. Y hoy en día sabemos que lo acabas de mencionar con mucha claridad,
son el resultado de procesos muy complejos, de procesos donde intervienen muchos sistemas y muchas personas. Y por lo tanto, y esa es parte de este ejercicio, podemos ver los desastres y el riesgo de desastre desde muchos lentes, desde muchos enfoques, desde muchas disciplinas, desde muchos territorios, desde todos los sectores y por supuesto de todos los grupos sociales. Y por eso queremos preguntarte, estimado Enrique, desde tu experiencia profesional como ingeniero, empecemos por este lado de la ingeniería. ¿Cómo crees tú que han aportado las ingenierías al conocimiento de los riesgos de desastres? Y por otro lado, ¿qué debemos cambiar en los lentes de los ingenieros para ser más útiles, para poder aportar más? De la ingeniería, ¿qué se ha aportado y qué cambios tenemos que hacer desde el enfoque ingenieril para poder aportar más a esto que muy bien has ilustrado tú, que es la gestión del riesgo de desastre a través de un análisis sistémico y, por supuesto, a través de una participación de todos? Sí, muchas gracias, Luis Eduardo, por la pregunta interesante y pues justamente como ingeniero te respondería, digamos, desde entender qué significa la ingeniería, que es utilizar nuestro ingenio para beneficio de la sociedad, ¿no? Partiendo ya desde esa definición, digamos, de la raíz de lo que significa la ingeniería, utilizar esos conocimientos, ese ingenio para beneficio de la sociedad. Y sin lugar a duda, las ingenierías han hecho contribuciones muy importantes. También hay muchas áreas dentro de la ingeniería. Iniciaría por mencionar algunas. El área de la ingeniería civil, pues ha hecho grandes aportaciones, sobre todo para el tema de las construcciones seguras, ¿no? El estudiar y entender, por ejemplo, los efectos que tiene un sismo, cuáles son las aceleraciones que te producen en una determinada ciudad y cómo debo yo diseñar un edificio para que soporte esas aceleraciones, ¿no? Entonces, a partir de ese conocimiento que generan las áreas de la ingeniería geofísica, por ejemplo, el conocimiento sobre una amenaza específica, el caso de los sismos, y los ingenieros civiles, ingenieros estructuristas, cómo diseñarían, cómo se adaptarían a esa situación de que vivimos en un país donde tiembla, para que cuando ocurra un sismo no se caigan esas estructuras, ¿no? Entonces, en el caso de las ingenierías civiles, pues contribuyen a avanzar en la reducción de la vulnerabilidad física de las edificaciones. Muchas otras áreas de la ingeniería, mencioné yo ahorita la ingeniería geofísica, ingeniería hidráulica, áreas que también se vinculan como la geología, pues van aportando conocimiento sobre el fenómeno, sobre su recurrencia, sobre el impacto, sobre las características que tiene el fenómeno. Para conocer los riesgos, que ya quedamos que es el punto de partida para tomar decisiones, debemos de, para conocer nuestros riesgos, pues conocer esos fenómenos, el desarrollar metodologías para evaluar esos peligros, definitivamente contribuyen. Las áreas de ingeniería electrónica, y yo soy ingeniero electrónico, pues contribuyen con el uso de la tecnología para los sistemas de monitoreo y los sistemas de alerta. El desarrollador, uno de los inventores del sistema de alerta sísmico mexicano, es un ingeniero mecánico eléctrico, el ingeniero Juan Manuel Espinosa, y digamos que, bueno, esa ha sido una contribución. Él, junto con otros investigadores, también de las áreas técnicas, pues desarrollaron esta tecnología. Entonces, pues por donde le busquemos, las ingenierías contribuyen a la gestión integral del riesgo y de una manera muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, la otra pregunta es cómo cambiar los lentes. ¿Qué debemos mejorar en nuestros lentes? Creo que aquí es un tema que tiene que ver justamente en el proceso de formación
capacitación y profesionalización de diferentes áreas del conocimiento, desde las ciencias duras, llamémosle así, hasta las ciencias sociales. Desde mi particular punto de vista, el tema de la gestión del riesgo debería de ser, digo, además de que exista carreras y áreas de especialización en gestión de riesgos y protección civil, en todas las demás materias, en todas las demás carreras, debería de transversalizarse el concepto de la gestión integral del riesgo. Un abogado, ¿qué necesita saber un abogado en el tema de la gestión integral del riesgo? Un arquitecto, un urbanista, un sociólogo, un ingeniero en hidráulica, todas las materias, un licenciado en turismo, también tienen algo en lo que pueden contribuir a la gestión del riesgo. Si partimos de que debe de tener un enfoque sistémico en donde participen todos y todas las áreas del conocimiento, historiadores, ¿no? Por ejemplo, la labor que realiza Ray Padilla, desde ver esa memoria histórica de los desastres, los sociólogos trabajando a nivel comunitario. Entonces, si logramos que a lo largo de todas las áreas del conocimiento transversalizamos la parte que le corresponde a cada quien, creo que como sociedad haremos ese colectivo social de conocimientos para contribuir a la reducción del riesgo de desastres. Gracias. La doctora te va a hacer otra pregunta, la doctora Laura. Perdón, yo estaba hablando y sin micrófono. Le agradecemos mucho. Otra pregunta, y aquí es la idea que, bueno, nosotros estamos creando precisamente a la especialización de los futuros gestores de riesgo. Entonces, esta entrevista es como para decirles, hey, miren, esto es lo que tienen que seguir, estos son los grandes de la gestión del riesgo, los que están haciendo los cambios en este país. Entonces, la pregunta, de hecho, si más que para nosotros, también la vieras para los chicos, imagínate tú que cuando estabas en la licenciatura. Entonces, aquí sí sería, ¿tú cómo les dirías? ¿Cuáles son los 3 pilares que deben desarrollar estos futuros del riesgo en América Latina, en la UACM, en donde sea? ¿Tú qué opinas? Yo quiero ser gestor de riesgo, quiero llegar a ser un ingeniero Enrique Guevara. ¿Cómo le hacemos con nuestros estudiantes y ellos vayan marcando sus pasos? Retomaría parte de los retos que mencioné durante mi intervención. Creo que el primero sería justamente lograr este cambio de paradigma que todos queremos. Pasar del enfoque basado en el desastre al enfoque basado en el riesgo. Creo que para tomar las mejores decisiones, para definir acciones concretas para la reducción del riesgo, para definir políticas públicas, es necesario partir de una base sólida. Y esta base es la comprensión del riesgo de desastre. A partir de ello, podemos desarrollar lo que queramos. Políticas de gestión prospectiva, que tienen que ver con el desarrollo, ordenamiento territorial, crecimiento seguro, políticas para reducción de riesgo, con toda la diversidad de acciones que se pueden llevar a cabo, planear emergencias a partir del conocimiento de los riesgos. Entonces, creo que es algo esencial que los nuevos gestores del riesgo, los estudiantes de las carreras de protección civil, logren entender justamente este punto de partida. Comprender, entender los peligros, las amenazas, las vulnerabilidades, cómo se crean esas vulnerabilidades. Y a partir de ello, entonces sí, diseñar las acciones, las políticas, para gestionarlos de una manera adecuada. Creo que sería lo primero. Y que el segundo sería que requiere la participación
de múltiples actores. No podemos trabajar de manera aislada. Necesitamos forzosamente involucrar al sector privado y al sector social. Y tercero, yo pondría el enfoque humano, este enfoque social, que pensemos en el bien común. Sabemos que muchos de los riesgos que se han creado y los desastres es justamente por intereses particulares de algunos, en donde se da una preponderancia al factor económico y no importa que se vean afectados otros mientras yo salga beneficiado, y que esto podemos vincularlo a la parte de corrupción, ¿no? O vulnerabilidad institucional, para decirlo de una manera elegante. Debemos de tener una nueva visión, de pensar en las personas, en el bien común. Entonces, creo que serían estos tres elementos, quizás a lo mejor filosóficos, no lo sé, pero que si lo logramos, vamos a ver un cambio en esta sociedad, ¿no? Tan trastocada en cuáles son los valores. Entonces, creo que por ahí debemos de empezar. Te agradezco mucho. De hecho, hay una cuestión que también es muy importante, que estamos metiendo mucho en la universidad, que es los derechos humanos y la inclusión. Pensar precisamente en lo que son las personas con discapacidad, los adultos mayores que parecería que no se toman en cuenta. Entonces ha sido un trabajo ahí, y en este caso, por ejemplo, el fenómeno de inclusión, que muchos de nuestros chicos nos dicen, ¿y cómo lo aplicamos? Entonces estamos en esto, mostrando cómo se pueden hacer los planes y programas y pensar tanto en prospectiva y la prevención. ¿Tú qué opinas en todo este aparato de inclusión desde la edad, desde las discapacidades, etcétera? ¿Tú qué les dirías por ahí? Pues definitivamente no podemos dejarlo de lado si queremos hacer bien las cosas. También lo mencioné en los 4 principales retos, esta parte de la inclusión. Y a lo mejor aquí pondría un ejemplo que utilicé en alguna ocasión cuando aquí en Senapred se dio una plática sobre consideración de la discapacidad en los programas internos de protección civil. Participé en la inauguración y hice un ejercicio, porque inclusive yo mismo hice ese ejercicio. Pregunté que quiénes habían vivido, les había tocado el sismo del 19 de septiembre del 2017, que recordaran ese momento y dónde estaban y qué estaban haciendo y cómo reaccionaron y qué es lo que hicieron. Entonces dije, bueno, ya lo recordaron, ya lo pensaron, dijeron, sí, ya. Ahora imagínense que ustedes en esa misma situación hubieran tenido enyesada su pierna y no hubieran podido caminar. ¿Cómo hubieran podido reaccionar de la misma manera? ¿No? Entonces, este tema de lo que llaman estas vulnerabilidades diferenciadas, más bien son las que nosotros estamos imponiendo a personas que están en otra condición, y que si realmente queremos hacer una labor de inclusión, pues debemos ser empáticos y debemos ponernos en el lugar de esa situación. No por el hecho de ser mujer te genera vulnerabilidades, sino hay que entender realmente qué significa y los roles que tienen. Un dato que a mí me impresiona muchísimo. Recordamos el sismo de Indonesia, cuando se generó aquel tsunami en el 2005, si no mal recuerdo, ¿no? Más del 80%, del 70%, perdón, de las defunciones que hubo fueron mujeres. ¿Por qué? En primer lugar, por el tipo de vestimenta que utilizan en aquellas regiones, y segundo, porque tradicionalmente en esas culturas a la mujer no le enseñaban a nadar. Y cuando empezamos así a analizar
Muchos tipos, los roles que desempeñan las mamás son las que se encargan de los niños, de las personas adultos mayores, el hombre sale al campo a hacer las cosas, entonces están en una condición diferente. Entonces debemos de ser necesariamente empáticos, debemos de entender esas diferencias y ponernos en su lugar, ¿no? Entender realmente lo que significa, ¿no? Y el valor y la contribución que tienen todos estos grupos, ¿no? Hablando de todos, ¿no? Y desde niños, y déjenme platicarles otra experiencia también que a mí me dejó también impactado, y fue en Colima, después de los sismos que hubo, creo, en el 2003, allá en Colima. Típico reportero que empieza a preguntar, y ¿a ti te han dicho alguna vez, verdad que nunca te han dicho nada sobre qué hacer en caso de sismo? Le preguntaron a un niño en la calle, y la respuesta del niño me dejó impactado. Le preguntó, oye, ¿y tú qué haces si ahorita ocurriera un sismo? ¿O qué haces cuando ocurre un sismo? Y el niño le respondió, depende. ¿Depende de qué? Si estoy en la escuela, si estoy en mi casa, si estoy en el cine, si estoy en un restaurante. ¿No? Entonces, digamos, el potencial que tienen los niños, si desde niños logramos ir internalizando esa conciencia sobre los riesgos. Los niños son esponjitas y lo vemos. Un simulacro de niños, pues ves que todos ordenaditos, no corro, no grito, no empujo. En cambio ves un simulacro donde participan adultos y no, bueno, ya árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Entonces, no olvidemos todos estos sectores de la población que son muy importantes, seamos empáticos con ellos, porque podemos lograr mucho al momento en que seamos incluyentes. Muchas gracias. Mi compañero Luis Eduardo tiene la siguiente pregunta. Estamos abusando de tu tiempo, pero es que está tan rico. Está bien, sacrifico mi hora de la comida con mucho gusto. Oye, Enrique, hablabas ahorita, muchas gracias nuevamente, hablabas de barreras, de cómo generamos nosotros barreras para personas que tienen discapacidades, pero también las coyunturas, y estamos por entrar, estamos ya en situaciones complejas, estamos viviendo tiempos complejos, con crisis económica, con crisis social, ambiental, lo dijiste con mucha claridad. Y por supuesto eso nos impone barreras como personas, nos impone barreras para desarrollar nuestros planes de vida, nuestros planes profesionales. Y en ese sentido queremos saber si tú has vivido o a lo largo de tu carrera tuviste barreras y esas barreras pudieron haber significado que hoy no estuvieras en donde estás, representando a todo un gremio en materia de gestión de riesgos en el país. Y si esas barreras pues te implicaron problemas y cómo lo superaste. Necesitamos entender que como personas vamos a encontrar muchas barreras y que más ahorita la coyuntura, a todos nos tocan nuestras crisis. A mí me tocó la del 94 saliendo de la universidad. Y bueno, siempre ocurren crisis que establecen barreras y que hay que saber sortear, hay que saber darles la vuelta. ¿Qué nos puedes decir, sobre todo para los estudiantes, para los compañeros de las diferentes carreras, maestrías, del técnico básico? ¿Qué barreras crees que has vivido y cuáles crees que vayan a ocurrir? ¿Y qué nos podrías recomendar para brincar esas barreras? Pues definitivamente siempre van a existir barreras. Habrá algunos que les haya tocado vivir experiencias difíciles, pero pues debemos siempre salir adelante. Me vino a la mente ahorita un comercial que salía en la tele en la década de los 80s, que decía que si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Entonces creo que es ahí donde debemos demostrar esa garra, ese coraje que cada uno de nosotros tiene, que a final de cuentas, pues es nuestra, en términos de psicología que también utilizan, nuestra resiliencia como persona y como ser humano.
definitivamente todos hemos estado expuestos a situaciones difíciles, complicadas, la pérdida de un familiar, que el padre se quedó sin empleo, pero hay ejemplos de muchas personas que a pesar de estas circunstancias han salido adelante y han logrado grandes cosas, ¿no? Personajes de la historia, pues conocemos varios de ellos que a pesar de las circunstancias lograron grandes logros. Personalmente, digamos, sí te vas enfrentando a circunstancias adversas. En 2013, quienes conocen mi historia y quienes me conocen personalmente, decidí dejar el Senapred. Y visto ya en retrospectiva, fue algo beneficioso para mi persona, porque tuve oportunidad de ver la protección civil desde una asociación civil, que de hecho estuve en IDEAR, pues gracias a Mario Ruiz y demás que me invitó. Entonces, fue una óptica diferente. Tuve la oportunidad de estar como asesor en Cámara de Diputados, asesor en la Comisión de Protección Civil. Entonces, ahora, ver la óptica desde el punto de vista legislativo y además, ya con tiempo, también tuve oportunidad de que me invitaran a participar a nivel internacional, Naciones Unidas, CEPAL, GIZ, como consultor internacional. Entonces, eso me enriqueció. Entonces, a veces, esos cambios, esas dificultades te representan nuevas oportunidades. Y creo que en ese caso, en mi caso particular, que me hace la pregunta a mí como persona, pues a mí me fortaleció y me enriqueció. Eso que en aquel momento quizás yo vi como que una desgracia, uy, ¿qué hago si llevo 24 años en Senapred? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues no, me fortaleció y tan es así, pues que ahora otra vez estoy aquí. Entonces, hay que ser firmes, hay que tener convicción, tener un ideal y luchar por ese ideal. Sabemos que hay dificultades, sabemos que es difícil, no siempre es fácil, pero que podemos hacerlo. Oye, otra pregunta, Enrique. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Dice la canción. Amigo, platícanos cómo entraste al Senapred, porque eso es algo que yo creo que todos debemos saber para notar que siempre se puede avanzar, no importa cómo empecemos. Así es. Bueno, me regresaría un poquito en el tiempo. Yo estaba estudiando ingeniería electrónica en la UNAM. Y por una circunstancia, algo meramente circunstancial, un profesor que se equivocó en una calificación, lo fui a buscar al profesor, que dejó de dar clases, pero me dijeron que trabajaba en el Instituto de Ingeniería, en la coordinación de instrumentación sísmica. Entonces, gracias a ese error del profesor en mi calificación, cuando fui a buscarlo al Instituto de Ingeniería, ya se disculpó que sí había sido un error y me dice, oye, ¿no quieres entrar aquí al Instituto de Ingeniería como becario? Dije, no, pero yo soy ingeniero en electrónica, ¿qué tengo que ver con sismología? No, y me dice, no, pues claro que sí tienes que ver. Los aparatos que miden los temblores necesitan mantenimiento. Entonces, pues, y cuando me dijo que me iban a dar una beca, pues dije, sí, sí entro. Y así me empecé a involucrar y ahí conocí a mi profesor, a mi mentor y a mi amigo Roberto Cuas. Él fue mi director de tesis. Con él diseñé un acelerógrafo digital para medir temblores. Y en esa época se creó o se iba a crear el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y el maestro Roberto Cuas me invitó a unirme al Senapred, que recién inaugurado en 1989. O sea, todavía ni estaba este edificio. Entonces entré y me dijeron, sí, ok, entras, pero la única plaza que está disponible para que entres es de secretario.
pero ejecutiva, ¿eh? Entonces, mi primer plaza aquí en el Senapred fue de secretaria ejecutiva. Obviamente no hacía labores secretariales. Me dedicaba a la red acelerográfica del Senapred. Y a partir de ahí, que me fui involucrando, que me fui apasionando, eso es algo que yo les recomiendo a los estudiantes. Apasionense por lo que hacen, apasionense, encuéntrenle el gusto. Y está mal que yo lo diga, ¿no? Pero en mí tienen un ejemplo, que entré en una plaza de las más bajas que había del Senapred y ahora tengo esta fortuna y esta maravilla de ser el director general. Entonces, muchachos, apasionense por lo que hacen, échenle ganas. ¿Cuesta trabajo? Sí. Y retomo la frase del comercial de la bebida alcohólica. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Demuestren que ustedes pueden y pueden lograr un cambio en este país. Muchas gracias, Quique. Pues mira, por supuesto que errores nos encontramos, fallas, barreras, y no hay mal que por bien no venga, y todo obra para bien, aunque de repente, muy bien lo dijiste, en el momento parece que tenemos el agua hasta la nariz, y finalmente, cuando hay pasión, cuando hay conocimiento, cuando hay una entrega permanente y una preparación permanente, sin duda las cosas solitas se enderezan. Ahorita, yo te agradezco muchísimo, que espero, y si es estas cuestiones de que hasta uno como profesor se emociona, espero que nuestros estudiantes se emocionen y ya próximamente que podamos estar en presencial, irte a ver y que ellos mismos vean, ¿no? Esta figura, que es parte de estas ponencias magistrales, acercarles también la parte humana y que vean lo chido, ¿no? Que es el camino y que todos empezamos. Quisiera precisamente, mencionar algo, que tenemos a Francisco Gutiérrez, que te dice que agradece la oportunidad de seguir aprendiendo sobre el análisis del riesgo, que está preguntando si las conferencias estarán disponibles en la consulta en la página de Senapred. A ese no sé, a esa sí no la sé. Dice que otros que por desgracia persiste la política de reacción más que de prevención, hay que seguir insistiendo en cambiarla. Además, gran parte de la sociedad sigue pensando en que las tareas de GIR y PC es tarea del gobierno y no tiene la participación que debería. Gracias por la excelsa plática de Enrique. Excelente ponencia y consejos. Muchísimas gracias. ¿Qué se ha hecho por homologar los procedimientos o protocolos de actuación a todos los niveles de gobierno? Nos pregunta Francisco. Perdón si no digo sus apellidos, pero es que luego no veo. Francisco Lanzuret Valdés, creo que es. ¿Qué se ha hecho por homologar? Si ustedes... Sí, pues muchísimas gracias por los comentarios. Les agradezco realmente. Y a la pregunta que hace mi amigo Paco Lanzuret, pues son varias acciones que se han hecho. Algo que se ha estado promoviendo es lo del sistema comando de incidentes, como una práctica que surge a nivel internacional, justamente relacionada con incendios forestales, para coordinarse en la atención de emergencia cuando participan diferentes instituciones. Y ahorita van más o menos la mitad de coordinadores estatales de protección civil que llevaron un diplomado para sistema comando de incidentes que da el CESNAP. También a través de la Escuela Nacional de Protección Civil se está avanzando en la certificación de titulares municipales y estatales en diferentes estándares de competencia. Uno de los que estamos promoviendo y es en el que llevamos un poco más de avances es en la elaboración de programas especiales de protección civil. Ya particularmente en la Ciudad de México, personal de protección civil de varias alcaldías se ha certificado en este estándar y algunos otros estándares. Aprovecho para comentar que estamos haciendo una reingeniería de la Escuela Nacional de Protección Civil con un nuevo modelo educativo
orientado a la profesionalización, capacitación y certificación a través de nuevos programas formativos, pero haciendo alianzas con instituciones como la Escuela de Protección Civil de Chiapas, que tiene maestrías, doctorados, diplomados, con universidades como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que justamente por eso vamos a firmar un convenio de colaboración, y también con organizaciones de la sociedad civil, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, ACEPROC, esta vinculación con la iniciativa privada, con la RISE. Entonces, en la medida en que todos sumemos esfuerzos, pues se logrará una mejor preparación para atender las emergencias, ¿no? Entonces, pues serían algunas de los avances que se tienen, Francisco, sobre el tema. Hay una pregunta, Enrique, del doctor Raimundo Padilla. Ray, si pudieras hacer tu pregunta directamente, es sobre los atlas, si no me equivoco. Adelante, doctor, si eres tan gentil. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. No te vemos, pero sí te escuchamos. No se podía activar el video, pero bueno, principalmente felicitar a Enrique Guevara. De verdad que ha sido extraordinaria su labor y me parece muy determinante para impulsar el cambio de paradigma, como bien lo mencionabas, hacia la gestión integral de riesgos de desastres, porque yo creo que ha sabido muy bien integrar a los distintos sectores involucrados en la prevención y además porque es muy sensible siempre a las desigualdades sociales y ambientales, a los problemas ambientales. Y una pregunta muy específica, ahora con esta experiencia que nos mencionabas de la pandemia, ¿hay alguna propuesta para integrar capas relativas a epidemias recientes y antiguas en los atlas estatales o en el atlas nacional? ¿Qué se ha visto al respecto? Hay cierta información respecto a riesgos sanitario-ecológicos, donde entraría, aparte de las epidemias, en esta clasificación. Pero ahorita que lo estás mencionando, te puedo decir que dentro de poco va a haber, ya te voy a buscar porque yo sé que tú tienes estudios importantes, particularmente de la epidemia de 1918, de la fiebre española, ¿no? Que se le llamó. Entonces, sí, vamos avanzando poco a poco, a veces no nos da la vida para hacer todo, pero ahorita que lo mencionas, pues bueno, hago el compromiso, Ray, de incorporar y aportar más información dentro del Atlas. Seguro que sí. Muchas gracias, Ray. Y estaría buenísimo, fíjate, incorporar varias capas de epidemias históricas, porque tenemos muy bien trazada ya la zona donde han presentado impactos, sobre todo los índices de mortalidad, que están plenamente identificados por varias investigaciones. Sí, claro que sí, con gusto lo vemos, Ray. Y lo que sí puedo mencionar, dentro del Atlas Nacional desarrollamos una aplicación para darle seguimiento a la pandemia de COVID. Entonces, lo que hacemos es retomar todos los días las actualizaciones que da el sector salud, digamos, es información oficial de datos abiertos, y tenemos esta aplicación donde podemos ver un mapa a nivel nacional, donde todos los días se actualiza con el número de nuevos contagios, los fallecimientos, y podemos ir viendo, haciendo zoom, hasta llegar a nivel de municipio, en donde también vamos viendo cómo van incrementándose el número de contagios por día a nivel municipal, ¿no? Entonces, esta página, pues pueden consultarla. Creo que, hablando ahorita de capas dentro del Atlas para el tema de pandemias, pues estaría esta aplicación específica que desarrollamos desde el año pasado y que día con día vamos actualizando. También ahí en esta página, un documento que creo que puede ser de interés para muchos, la guía para la prevención, reducción y atención de emergencias en un contexto de COVID que elaboramos el año pasado. Entonces también ahí está la liga y vienen por ahí otras capas, digamos, para ir viendo este análisis multiamenaza, ¿no? Por un lado tenemos la distribución de contagios a nivel nacional, pero pues también está la información dentro del Atlas de otros fenómenos y información sociodemográfica de la información. Entonces se pueden hacer ahí varios análisis, varios juegos. Entonces, Ray, para COVID sí lo tenemos y se actualiza todos los días.
Quizás para otras epidemias históricas debemos irlas incorporando. Excelente, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Enrique. Ray, pues con esto damos por terminada esta sesión y queremos, por supuesto, agradecer infinitamente la generosidad de Enrique, de sus conocimientos y sobre todo también de su experiencia, incluso personal, que nos ha compartido. Y bueno, vamos a seguir con estas conferencias. Esto es un ciclo. La próxima conferencia va a ser del candidato a doctor Juan Pablo O'Farrill Duque, de parte de la ONU, y nos va a hablar del ciclo del programa humanitario. Bien dice el ingeniero Guevara, existen normas, existen criterios, como puede ser los que vienen en el manual Esfera, y hay metodologías para atender desastres, no solamente en la coordinación del sistema de comando de incidentes, sino otras que aplican particularmente a nivel internacional. Bueno, Juan Pablo se encuentra ahorita en Haití, le mandamos un saludo. Yo acá atrás tengo una imagen de Haití y espero que no esté así Juan Pablo ahorita, pero el día 26 los esperamos aquí. Otro comentario es que para cada conferencia nos tenemos que inscribir, les vamos a compartir la liga para que se inscriban a la siguiente conferencia. A quienes cubran el 80% de asistencia van a tener un reconocimiento con valor curricular. Y finalmente mencionar que en la página de YouTube de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México se está transmitiendo en vivo estas conferencias y ahí van a quedar para que quienes quieran repasar lo que nos ha compartido el día de hoy el ingeniero Enrique Guevara, pues lo puedan hacer. Y pues eso sería todo por hoy. Doctora, si nos despides. Y bueno, antes que nada agradecer, doctor Raimundo Padilla, espero que ya pronto nos veamos en vivo y a todo color. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Guevara. Nada más para comentarles que estamos de manteles largos el próximo 26 de abril. No nada más es la conferencia, también es el aniversario de la UACM, cumplimos 20 añotes. No somos ya una universidad nueva, somos una universidad joven. Entonces, quedan cordialmente invitados, haremos algunas menciones, por supuesto respetando los tiempos, pero sí recordando que la próxima conferencia, pues manteles largos, esperándolos a todos y con mucha felicidad de pertenecer a la Universidad de la Ciudad de México, Autónoma de la Ciudad de México, donde nada humano nos es ajeno y precisamente tenemos una visión crítica, humanística y por esto este tipo de conferencias. Muchas gracias a todos, IDEAR, Arraiz, con Senapred, doctor Raimundo Cepilla, espero que no se me haya faltado alguien, y mi maravilloso y encantador compañero y maestro de ceremonias, Luis Eduardo, ya te quité la palabra, perdón, para la otra ya no pasa. Gracias a todos, hasta luego. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por sus comentarios que estoy viendo ahorita en el chat. A todos les mando un abrazo.